merced a nuestra distinguida audiencia que nos propone una nueva y diferente forma de hacer televisión, es que nos permitimos abordar este importante tema. Hablar de salud y bienestar es sin duda un tema de todos y de todos los días. Parecería que vivimos para intentar siempre estar bien, o tal vez mejorar. Pero también sabemos que el tiempo es inclemente e implacable con su consecuencia, lo que llamamos enfermedad. Mas parecería que no todo es lógica consecuencia negativa. Al parecer, con este sencillo pero especial tema, podemos ver que gran parte de esa consecuencia es de entera responsabilidad nuestra. Y por supuesto, está en nuestras manos hacerlo bien o mal. A lo largo de la historia del hombre, este siempre ha pretendido descubrir las formas, terapias y hábitos de vida que puedan alargar su existencia. Y por supuesto, se ha avanzado bastante. Con la ciencia, la modernidad, descubriendo formas de vida, alimentación, sanación, terapias, tradiciones, que nos permitan llevar una vida sana y llevadera. Mas nuestra gran interrogante es, ¿hasta dónde podrá llegar el ser humano, dotado de sabiduría divina, que constantemente inventa, descubre? ¿Podrá el hombre descubrir el motivo y las causas de las enfermedades y así prolongar la existencia? Amigos, muy buenas noches otra vez, con historias que contar y temas que conversar. Nos encontramos con nuestro amigo Manuel Alba y otro querido amigo, Gary Moreira, con quienes vamos a abordar un tema que es por demás polémico también. Tal vez no es nuestro campo, pero sin embargo, como dice el refrán, de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Hoy hablaremos del origen de las enfermedades. Es un tema atrevido, pero es un tema sugestivo. El compromiso es grande, el agradecimiento a nuestro público que nos sugiere estas temáticas. Podemos hacerlo con mucho respeto a tantos otros que podrían ser copartícipes de este tipo de rondas. Al pie de sus pantallas tienen el correo electrónico y también el contacto de Facebook, donde podemos coordinar con algunos jóvenes, personas adultas, mayores, que quieren aportar con temáticas y con ideas a esta forma de hacer televisión, con sentimiento, con calidad humana, enseñándonos a cómo intentar ser mejores seres humanos. Ya lo dije antes. Manuel, hablando del origen de la enfermedad, ya lo decía, no podía dejar de remontarme a una historia que ha conmovido al mundo, relacionada al Dr. Hammer. No sé si muchos recuerdan, allá por los años 95, el Dr. Hammer, un médico alemán que pierde a su hijo en una extraña circunstancia, lo asesinan, y él, a raíz de esa pérdida, pues empieza a investigar cuál es el motivo del cáncer de su esposa y de él, que se dieron casualmente después de este problema. Y él ha revolucionado el mundo creando la medicina, la nueva medicina germánica, actualmente conocida como nueva medicina, que nunca ha sido refutada y nunca ha sido aprobada tampoco. Sin embargo, me remonto a ese tipo de historias por el simple y sencillo motivo de que sus teorías, sus leyes del Dr. Hammer están vigentes, ¿no? Quien nos indicaba que la enfermedad se origina en el psiqui, ¿no? En la parte psicológica, pasando por la parte cerebral y en conexión con la parte orgánica, ¿no? Las tres, el trío, esa triada, hacen un solo conducto que afecta al hombre. Y en relación a esto, miles de experimentos que a él le han dado la razón y también
le han causado pues mucho maltrato, ¿no? Ha vivido encarcelado por mucho tiempo, hostigado, supuestamente él por transnacionales que impiden el conocimiento al ser humano. Por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. La verdad es que estoy muy agradecido de que se puede emitir todo esto en España y en toda América Latina. La verdad es que en Alemania, desde hace 14 años, somos totalmente acallados desde las más altas instancias, y sin duda alguna el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley, una medicina como la medicina tradicional, lo que es extraño es que ésta sí pueda presentarse día a día en televisión, mientras que la nueva medicina, que solo se rige por 5 leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras, es una medicina excluida desde hace muchos años. Y el portavoz de los profesores alemanes de ciencias naturales, profesor Beck-Bonn, lo que ha hecho es que ha calificado este ocultamiento de conocimientos como lo más grave que ha hecho la humanidad. Lo que pasa, doctor Hammer, perdone, que esto se hace, es decir, si hay ocultamiento no solamente es en este caso, se supone que sucede en muchos otros campos de la vida, ¿no? Asusta quizás el conocimiento a grandes niveles, ¿no? Esto pueden hablar los filósofos, los escritores, cualquier disciplina, ¿no?, del conocimiento. Pues sí, pero en este caso se produce la muerte de los pacientes y el 95% podrían sobrevivir después de esta experiencia que abarca 20.000 casos que tenemos. Y en la medicina escolar, pues todos mueren, fallecen, y esto es lo que a mí me tortura, lo que encuentro horrible. Veo a estos pobres pacientes ante mí y no les puedo ayudar oficialmente. Esto es lo que me tortura. Es un enorme desprecio a la humanidad que se aprecia allí, que los seres humanos no pueden informarse unos a otros acerca de esta maravillosa medicina, que solo se rige por leyes biológicas. A tu modo de ver y en tu teoría, pues existe una explicación a este tema, que es intentar conocer cuál es el origen de la enfermedad. Manuel. Nunca más oportuna la introducción suya, Wilson, le digo sinceramente. El ejemplo que ha traído, de verdad que es un punto de partida que debería desempolvar la curiosidad de muchos investigadores acerca de estos fenómenos y relacionados con la enfermedad, con la salud y con la muerte, si se quiere. Por supuesto que yo tengo mucho respeto por los investigadores de biología, de medicina y en fin, de todos ellos, porque ciertamente es un esfuerzo loable y bueno, que hay que valorarlo. Sin embargo, yo me aparto completamente de la visión de ellos respecto al origen de las enfermedades, ¿no? La primera cosa, el primer planteamiento, el primer cuestionamiento que nos hacemos o que podemos hacernos es: ¿quién se enferma? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Qué conocemos por enfermedad? ¿Cuál es el concepto de enfermedad en sí? ¿No? Y ahí nos apartamos, por lo menos yo me aparto totalmente de la visión de la medicina tradicional, de la biología y de muchos investigadores dentro del ramo. Yo pienso de que, al igual que la fiebre, es un síntoma de que hay una infección. La fiebre está avisando de que hay una cosa más grave, que hay que atenderlo. Y la fiebre, pues, es molestia, por supuesto. Podemos confundirlo con la enfermedad, pero no es la enfermedad en sí, ¿no es verdad? Igualito, la enfermedad, cualquiera sea, es una especie de síntoma que está avisando de que existe un problema mucho más fuerte en lo principal, que es lo que olvidan y por supuesto no lo vemos y por no verlo no lo manifestamos, ¿no?
es la enfermedad para mí, al igual que la fiebre, una especie de síntoma que está campanillando, indicando de que existe un problema mucho más fuerte en el ser humano propiamente dicho, en el ser verdadero, en aquel que no muere, en aquel que nunca perece, en el ser trascendente, en el ser real, en el ser espiritual, como habíamos hablado en una anterior oportunidad, ¿no? Entonces, para mí esa es la enfermedad. El que enferma entonces es principalmente el ser trascendente, el ser que no perece, el ser verdadero, el ser espiritual, ese, ¿no? Y la enfermedad que se manifiesta ya en el vehículo que utiliza el ser verdadero, que le llamamos cuerpo, que es la parte somática, es ya el desarreglo que viene desde un punto mucho más superior, desde la realidad existencial del hombre verdadero, ¿no? Entonces, esa enfermedad me está indicando de que hay un desarreglo que tengo que atender en lo que llamaríamos la parte espiritual o los cuerpos sutiles, porque no solamente es uno solo. Y de hecho, la enfermedad para mí tiene su origen en un desarreglo que llamamos el cuerpo emocional, el cuerpo astral. La mayoría de las enfermedades. Claro que hay enfermedades que tienen un origen en un desarreglo de cuerpos un poco más superiores. Por ejemplo, el que yo más corrientemente lo conocemos, porque existe mucho de eso, es en el desarreglo del cuerpo mental, que llamaríamos, ¿no? Las locuras y todo eso son desarreglos del cuerpo mental, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el punto de partida para mí. ¿Cómo puedes ejemplificar un caso? El caso más patético que ahorita, sin tener necesidad de estar buscando en mi mente, es el caso presentado por usted. El caso del amigo alemán que, por supuesto, con el shock, el impacto, ¿no? Que tuvo con la pérdida de un ser querido, ¿no? Provocó un desarreglo, una desarmonización en su cuerpo emocional, y ese desarreglo, esa desarmonía, terminó causando en la parte somática, en la parte de su vehículo, el tema de una enfermedad grave, en este caso el cáncer. Bueno, estábamos hablando de emociones. Por supuesto, el cuerpo astral o cuerpo emocional es el asiento de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Nosotros pensamos que vemos y lo que vemos por los ojos, no. Donde realmente se realiza la visión, el concepto de la visión, lo que vemos, es en ese cuerpo emocional, es el asiento de las emociones. De ahí que el desarreglo que se produce en el cuerpo emocional son precisamente estímulos que vienen del exterior y que entran por nuestros sentidos, por nuestras sensaciones, por nuestras perceptibilidades. El ver desaparecer a un ser querido, el ver sufrir a un ser querido, el tener una experiencia dolorosa, traumante, es el que va a desarreglar los cuerpos sutiles, llamaría yo, en este caso el cuerpo emocional o cuerpo astral. Y entonces ese desarreglo al final va a terminar provocando una desarmonía fuerte en ese cuerpo, termina provocando una manifestación en su vehículo, que es el cuerpo somático, la parte material nuestra, la parte orgánica, y ahí entonces aparece la enfermedad. Y la enfermedad, bueno, pues es coadyuvada por todos los seres o entidades de la naturaleza. A veces aparecen virus y cosas de esto y pensamos de que son enemigos y todo, y así lo trata la medicina. La medicina, el dar una dosis de un combiótico X es como meterle una bomba atómica a todos los seres, a esos virus, que son seres, ¿no? Si hubiera una sociología de esos virus y podemos entendernos, ¿no?, como se hace a través de la curación que yo hago, entonces ellos dejan de ser agresivos, ¿no? Hay un entendimiento porque tienen la misma naturaleza esencial de lo que sostiene la vida.
Y es posible crear eso. Sin embargo, nosotros lo vemos como enemigos y le metemos, qué sé yo, una serie de... Debería haber una sociología de los virus, de los, ¿qué se llama? Virus... microbios y todas estas cuestiones que pensamos que son los que originan la enfermedad. Tradicionalmente la medicina lo toma de esa manera y no al revés. Y yo le digo, si por ejemplo dejo una manzana sobre la mesa y la manzana se pudre, ¿no? Van a venir, bueno, la manzana al podrirse desprende una serie de olores y pueden venir mosquitos, hormigas y una serie de cosas. Y pensamos que los mosquitos y las hormigas son los que han provocado el desarreglo de la manzana. No, la manzana se ha descompuesto energéticamente internamente y después de la descomposición es lo que viene, qué sé yo, y les atribuimos a los mosquitos y las cosas, que no es cierto. Más o menos una cosa similar ocurre en la medicina tradicional y por supuesto yo con todo el respeto que tienen los médicos no quiero polemizar con ellos. Ellos hacen su esfuerzo pero no lo ven como yo lo veo, ¿comprende? Así es. Bueno, vamos a pasar la pregunta a Gary. Gary Moreira es becario en la Universidad del Valle, Univalle, ya haciendo su 4º año de medicina. Y él no está acá como médico, pero sí como estudiante. Y nos interesa precisamente esa terapia, ¿no? De combinar la experiencia de tanta gente mayor que puede transmitírnoslas y también la inquietud de la juventud y por qué no el grado de conocimiento que se puede adquirir a temprana edad y combinarlas para un mejor resultado. Gary, existe una medicina tradicional, ¿no? Tradicional en la que los médicos se someten a veces a terapias muy rutinarias, muy, digamos, de costumbre, y nos estamos olvidando un poco esa inquietud que debe tener todo joven, todo hombre de ciencia, de investigar los motivos, el porqué. ¿Cómo ves tú este tema? En la medicina se tratan las enfermedades por 3 pilares fundamentales. Uno, que sería el agente causal de la enfermedad, ya sea un virus, una bacteria. Otro, que es el mismo paciente como hospedador de ese agente causal, y el medio ambiente o el entorno del paciente, ¿no? Estos 3 factores se interrelacionan íntimamente y es fundamental tratar estos 3 para cualquier enfermedad. Un ejemplo, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori es causante de la gastritis. Pero la gastritis se ve afectada por el mismo huésped que va a presentar tal vez una situación de estrés y el medio entorno que también genera tal vez un tipo de estrés en el paciente, ya sea un tráfico vehicular, un problema que tuvo en la casa, con la pareja. Entonces ahí vemos cómo se relacionan todos esos 3 factores para contribuir a que permanezca la enfermedad. Se tratan estos 3 puntos de vista para solucionar el problema de salud, ¿no? La medicina ya está abriendo sus puertas en este afán de encontrar el origen de la enfermedad a muchos campos que tal vez se han dejado de lado, pero que siempre han estado existentes en nuestra humanidad, y ciencias como la metafísica, la física cuántica. Claro ejemplo es que en el libro Fisiología de Guyton, en su 11ª edición, ya se habla de la glándula pineal como un vestigio del tercer ojo, ya se la nombra como un vestigio del tercer ojo. Y esta glándula pineal tiene funciones importantes, se le atribuye funciones muy importantes como por ejemplo la de prolongar la longevidad en un 10 a 25%, la de protegernos de enfermedades y de infecciones. ¿Cómo realiza esta función? La glándula pineal secreta una sustancia que se denomina melatonina. Esta melatonina se dirige al timo, que es una glándula que secreta linfocitos T. Y los linfocitos T son esenciales para el sistema inmune y para la protección contra cualquier enfermedad. Entonces es una función muy importante. Activa el timo para que secrete linfocitos T. Y estos son muy importantes para combatir cualquier enfermedad, incluso el cáncer, ¿no? Otra de las funciones es la de mejorar el sueño, la libido, y también ya se nombra en el libro que es el asiento del alma. Y el alma no se encuentra en un plano físico, sino en un plano astral. Entonces ya se está dejando a la palestra hablar sobre esos temas en la medicina.
¿Y por qué no encontrar el origen no solo en el cuerpo físico y emocional, también en otros cuerpos como el cuerpo astral, que ya nombra la metafísica? Otros cuerpos como el mental, el vital, el causal. Entonces, la medicina, en ese intento de encontrar el origen, debería abrir sus puertas hacia este nuevo tipo de ciencias que están apareciendo. Evidentemente, ¿tú crees que la medicina actual ha dejado de lado? No ha dejado de lado. Lo que pasa es que... ¿Cómo, por ejemplo, yendo un poco a ser más concretos, cómo, por ejemplo, es un tratamiento tradicional médico y cómo debería ser en relación a una enfermedad? En el caso que te dije de la gastritis, se relaciona a los tres factores, la parte emocional, el medio ambiente y el agente causal, que sería una bacteria. Se da antibióticos para la bacteria y se debería también, o se debe y se hace, que es un tratamiento en la parte emocional. Es decir, que no esté en situaciones de estrés, tal vez el paciente, que trate de estar durante el tratamiento más calmado, que trate de comer mejor. Entonces hay una serie de recomendaciones que se da al paciente para que su tratamiento sea óptimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? La medicina se ha ido tal vez mecanizando un poco por el mismo sistema de salud que existe. Tienen que atender pacientes, tal vez 20 pacientes en una mañana, y no se puede tal vez darle suficiente tiempo para observar al paciente, seguirlo y ver otras causas y otras enfermedades que tenga en su organismo. Nos hemos ido mecanizando y dejando de lado muchas interrogantes que existen en la misma medicina, como por ejemplo, te pregunto realmente con qué pensamos y por qué y cómo soñamos. Se ha descubierto el funcionamiento, la estructura del sistema nervioso central, pero no se sabe exactamente cómo pensamos, por qué pensamos y cómo soñamos y por qué estamos soñando eso. Es decir, un médico, sabiendo la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central, no te puede decir o adivinar qué estás pensando o qué vas a soñar hoy. Entonces, todas esas interrogantes nos llevan a pensar a que hay algo más que no se ha descubierto. Hay algo más que no se ha descubierto. Y que, por ejemplo, la metafísica plantea que durante el sueño nos comunicamos con el cuerpo astral. Esa comunicación es inconsciente. Es inconsciente y prácticamente soñamos que estamos despiertos. Pero si fuéramos conscientemente a ese nivel, tal vez podríamos encontrar un mundo de misterios y la solución y el origen tal vez de muchas enfermedades como el cáncer. Pues yo creo que el organismo principalmente, sobre todo, está programado para la salud, ¿no? Y para autocurarse. Y eso nos lleva a tomar la quinta ley, ¿no? Que la quinta ley viene a decir que lo que nosotros denominamos enfermedades en nuestra visión de la salud responden a un programa biológico especial de la naturaleza, pero que además tiene un profundo sentido filogenético, es decir, nos engancha con toda la creación. Y ese es el gran motor que hace que todo vaya hacia adelante, ¿no? Con una visión mucho más allá de la que nosotros podemos tener ahora mismo, ¿no? Y hace que muchas veces en la medicina convencional no se entiendan los procesos de la enfermedad correctamente, sino que se vean desde un punto de vista negativo, si queremos decirlo así, no con ese sentido que el doctor Hammer apuntaba, de que responden a un sentido que el organismo tiene para poder salir de una situación en la que se ha visto inmerso. ¿Por ese lado están más o menos las cosas, Manuel? Sí, ciertamente. Es decir, lo que yo puedo hablar es acorde a la experiencia que tengo y a cómo yo veo las cosas. Me gusta mucho el texto del que acabas de leer, del doctor alemán que de verdad yo veo muy claramente que él sí ha logrado entrar, si se quiere, un poco al meollo del tema ese. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el causante del problema estomacal del que hacía referencia nuestro amigo era el Pilobacter, ciertamente es un agravante. ¿Quién es el que se enferma? ¿Quién es el que tiene estrés? ¿Es el estómago
¿Es algún organismo? No, es el ser trascendente, es el ser verdadero, el sujeto de emociones. Y este es el que desarregla el cuerpo emocional y se manifiesta ahí. Vienen los virus y por supuesto que agravan el problema. Pero el hecho a ver, entraremos con un poco combinando con la visión de nuestro amigo alemán. Vamos al tema del cáncer. ¿Cómo yo lo veo el tema del cáncer en forma concreta? Y utilizando los términos de uno y otro. Para mí el cáncer es el desarreglo emocional muy fuerte que se produce a través de un trauma, ¿no? Una persona que pierde un hijo, una persona que ha tenido un susto porque lo han querido, que se llama atropellar, o se ha caído de alto, o estaba al borde de ahogarse en el río, en fin, un susto grave. Vamos a ver, las causas generales de ocasionar un desarreglo de ese tipo, del tipo grande, un desarreglo emocional fuerte, una desarmonía fuerte, en general son las penas, que pueden ser por la muerte de una persona, pueden ser por preocupaciones grandes, por una deuda constante, puede ser por el alejamiento o viaje de un ser querido que no está más en contacto, el hijo que se fue lejos y se casó y que no vuelve y que uno lo siente. Puede ser por sustos, ya les digo, casi me ahogo, un incendio, en fin, o un choque. Puede ser por rabias. Han ocasionado una serie de desarreglos emocionales porque se pasaron, se actuaron conductualmente más allá de lo tolerable racionalmente, y bueno, esos producen un shock, un desarreglo emocional. Este desarreglo emocional generalmente incide en lo que llaman los médicos corrientemente, y yo lo veo, los sistemas. Te desarregla principalmente el sistema inmune. Puede desarreglarte el sistema endocrino, puede desarreglarte el sistema linfático, que va conjuntamente casi con el sistema inmune, o el sistema límbico. En fin, hay varios sistemas que a raíz del shock a raíz de esa desarmonía tan profunda, se desarregla esto. Cuando se desarregla el sistema inmune, entonces te provoca una de las enfermedades. Son enfermedades bien específicas, casi que uno puede, por lo menos que yo los veo. La artritis reumatoidea viene por desarreglo del sistema inmune. El cáncer viene por desarreglo, algunos de los cánceres por desarreglo del sistema inmune, otros por desarreglo del sistema endocrino. Generalmente los cánceres de mama es casi por el sistema endocrino. Hay alguna obstrucción de algún conducto lácteo y más el shock que ha habido, entonces se produce el cáncer de mama. Hay otros, en fin, leucemias, un montón que vienen por el desarreglo del sistema inmune. ¿Cómo lo trata el médico tradicional, el oncólogo? El oncólogo no ve el desarreglo del sistema inmune, sin embargo ya ahora sabe que tiene que ver el sistema inmune. Entonces, ¿qué hace? Reprime el sistema inmune, le da corticoides, le da quimio, le da cualquier inmunorepresor. Y al reprimirlo, obviamente, que el efecto es que parecería que sana. Falso, no sana. ¿Qué ocurre con el sistema al reprimir el sistema inmune? Lo deja sin defensas, expuesto a una serie de contagios. Le revientan los riñones, tiene una serie de causas colaterales fuertes y no lo ha curado. Cuando entra a más gravedad, había un tumor, lo corta el tumor, se hace la cirugía y se le mete quimio y piensa de que está sano. Falso, no está sano. Porque apenas deja de existir la represión al sistema inmune, ¿no? El sistema inmune no queda quieto, empieza a trabajar, y cuando empieza a trabajar va a encontrar células similares o iguales a las anteriores y va a volver a atacar ahí. Entonces no estaba curado. ¿Cuál es la cura? Y hay cura para el cáncer, por supuesto. Es a quitar la desprogramación, no digo reprogramación porque no sé cómo se haría, pero sí yo llamaría desprogramación. Quito la desprogramación ocasionada por el shock
aquello, ¿no? Quito la desprogramación del sistema inmune y lo potencio en vez de reprimirlo, ¿no? Así queda con defensas bien fortalecidas y aparte de eso no le reviento los riñones, no va a ir a diálisis o trasplante de riñones para nada, ¿comprende? Pero por suerte yo pienso de que la ciencia y la ciencia médica en particular está avanzando grandemente y va a poder ver lo que yo veo y va a poder combatir la desprogramación del sistema inmune, ¿no? Yo me alegré muchísimo de encontrar a un médico catedrático en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de la universidad, pero se llama Deepak Chopra, muy conocido, un montón de gente ha leído a Deepak Chopra. Deepak Chopra ya encuentra, qué sé yo, el tema de la desprogramación y cómo afrontar el tema del cáncer. Y él sabe que la mente es tan poderosa que es la que o lo produce o también lo cura. Les comento, no me acuerdo el nombre del libro, lastimosamente mi memoria no es tan buena, de Deepak Chopra, pero lo van a encontrar en cualquiera de sus obras, en una de sus obras, ¿no? Él narra de que fue convocado por una señora que tenía una fe loca en él, ¿no? Y que le dolía el estómago y que no sé cuánto, y él es profesor y no podía ir a atender a la señora. Y tanto le insiste la enfermera o qué sé yo, la administradora del hospital, que le dice: doctor, no podemos ya aguantar con la señora, ella no quiere hacerse ver con ningún otro médico si no es con usted. ¿Y qué tiene esto? Y él pensó de que era una inflamación por las características que le dio y los síntomas de esta inflamación de la vesícula. Mire, alísteme ¿qué se llama? Donde opera, ese local, es un anfiteatro, ¿no? Quirófano. Un quirófano. Alísteme un quirófano, yo voy a ir con el... que narcotiza, el anestesista, discúlpenme la ignorancia en la materia. Bueno, se va alrededor de las 4 y 5 de la mañana porque no tenía tiempo y era urgente la atención que necesitaba su paciente. Va con su anestesista, va directamente al quirófano, lo llevan a la señora, él es el que narra en su obra, Deepak Chopra, no son palabras mías. Le cortan, dice, hacen la incisión para la operación y se encuentran de que todo el estómago, mediastino y todo eso está lleno de cáncer. Se miran fue con un ayudante o con otro colega más y el anestesista, se miran y dicen: pucha, no hay que hacer nada acá, ¿qué vamos a hacer? Suturan, le costuran todo eso, no tocan nada, no cortan nada. Él lo narra de esa manera y lo dejan y lo mandan a terapia intensiva, esperando de que muera. Grande fue la sorpresa que al día siguiente la enfermera lo encuentra muy tranquila y bien. Y le dice: por favor, llámeme al médico, al doctor Chopra. Lo llama y le dice: doctor, ve, me siento bien. Yo sabía que usted me iba a curar. Y el doctor se sorprende, va, hace sus visitas. Bueno, el tema es que sana completamente de una cosa que era imposible. La mente de la señora es la que se curó, más un poco de la energía que la confianza, ¿no? Y él lanza la siguiente afirmación: el cáncer no mata, lo que mata es el diagnóstico. Textual, palabras del doctor Chopra. Sin duda que después de tanto misterio y tanta incertidumbre, simple y aparentemente estamos librados a nuestra propia suerte y destino, cada uno y cada quien con su propia responsabilidad y su propio compromiso de vivir bien y mejor. Si me permito entender este misterio, podría resumir que el ser humano en la mayoría de los casos se encarga de él mismo hacerse daño, o hacerle el daño a su cuerpo, o simplemente dejar que la enfermedad siga su curso, se asiente y avance, con consecuencias fatales como es habitual. Mas esto deberá cambiar, es lógico, pues el hombre también tiene la enorme capacidad
de revertir todo mal y solo necesita de esa voluntad férrea de cambiar de hábitos, de costumbres, malas praxis que lo conducen en el camino equivocado y así revertir el mal por el bien, beneficiarse con la buena salud y desechar la enfermedad. Su sabiduría es infinita e infalible. Todos tenemos la obligación y el deber de hacerlo. Nuestro compromiso es con nosotros mismos. Pensando en tu salud. Con sucursales en toda la ciudad, los precios más bajos, con una gran calidad en servicio y atención personalizada. Superfarma. Mejor precio, mejor calidad. Agua para batería, desmineralizada Nagoya. Por ser un tipo especial de agua, libre de impurezas, produce una conductividad mínima que alarga la vida útil de la batería. Adquiérala en Mastercard, un mundo sobre ruedas. Ruedas que le dan movimiento a tu vida. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Visita nuestra serviteca Mastercard con los servicios de alineado computarizado, balanceado digital, vulcanizado, parchado, montaje, llantas de todas las marcas y medidas, inflado de llantas con gas nitrógeno, parqueo exclusivo. Mastercard, un mundo sobre ruedas. Las baterías comunes pueden deprimirte el día. Dale poder a tu automóvil. Y dale alegría a toda tu familia. Nagoya, una batería con duración real. Mastercard, un mundo sobre ruedas. La visión de la nueva medicina, porque es la única forma de poder entender la interpretación que el organismo hace en esos tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico, de manera conjunta. Y si no se entiende, es muy difícil establecer el tratamiento, porque no es decir hay que tomarse unas pastillas, no hay que decir hay que ponerse unas inyecciones, sino hay que decir tienes que comprender tu situación, tu vivencia, tienes que comprender tu vida. Es que eso es la esencia de la ley férrea del cáncer, ¿no? Es que psique, cerebro y órgano están unidos, no se pueden separar, los separamos didácticamente. Movemos los tres planos para poder valorar uno u otro en función de los datos que tenemos, pero no podemos separarlo. El ser humano lo estudiamos en la carrera, anatomía por un lado, fisiología por otro, pero a la hora de la verdad el paciente es uno indivisible y quizá eso lo olvidamos a veces un poco, entonces vamos yendo a cada especialista, ¿no? Aquí recuperamos un poco la visión global de ese ser humano, ¿no? Entonces enganchamos con ese médico amigo que decía Hammer, ¿no? Que está para como puente de enlace. Estamos con un tema polémico y bastante interesante, pues tenemos la gentil presencia de don Manuel Alba, quien tiene terapias de curación ya hace mucho tiempo a través de la energía, y Gary Moreira, que es estudiante becario de Univalle, quien con un criterio personal pues nos acompaña en este tema importante. Yo me he tomado la libertad de poder mencionar a un médico investigador conocido que alrededor de los años 80 pues descubrió 5 leyes de la naturaleza que indicaban que las enfermedades se originan en la parte psíquica del hombre, manifestándose en el cerebro para posteriormente afectar un órgano. Por este motivo fue encarcelado más de 19 veces y ha estado en cárcel más de 20 años
según él, reprimido por ese tipo de aseveraciones, que ahora las tomamos en cuenta y que coinciden con nuestras inquietudes de afirmar que las enfermedades se manifiestan tal vez en el campo emocional. La medicina está predispuesta, digamos, a complementar todo lo que... Claro, como te dije, Guyton, la fisiología de Guyton, que es un libro que se lleva en todas las facultades de medicina, en Bolivia al menos, ya abre las puertas para que se hable de un cuerpo astral, tal vez, de otra perspectiva, y se tome en cuenta ese área. Permítame, por favor, leer una parte del texto que me pasaron, donde nos indica que la investigación del Dr. Hammer cambia radicalmente las muchas teorías existentes de la medicina convencional. Su explicación de la enfermedad como una interacción significativa entre la psiqui, el cerebro y el órgano correspondiente refuta la visión de que la enfermedad ocurre por azar o como resultado de un error de la naturaleza, basado en criterios científicos probados. La nueva medicina germánica, de la cual es líder el Dr. Hammer, rompe con los mitos de las células cancerígenas malignas o de los microbios destructivos e identifica a las enfermedades infecciosas, así como a los tumores cancerosos, como medidas naturales de emergencia biológica practicadas por millones de años y diseñadas para salvar al organismo, y no para destruirlo como nos fue enseñado. Manuel, dijiste algo con referencia a eso. Aparentemente el tratamiento a veces de quimioterapia agresivo, sin tomar en cuenta de que el organismo tiene su medio de defensa, inhabilitándolo en ese sentido con una agresiva acción médica, acción química, pues se lo está empeorando al paciente. Sí, yo pienso de que no, depende de la gravedad del daño físico que hubiese ocurrido. Los médicos tienen su papel y súper importante en la vida porque nosotros no somos espíritu nomás, somos este vehículo, somos este cuerpo. El error que tenemos uno y otro lado que podríamos tener es el identificarnos con una de las partes. No somos puro espíritu, tampoco somos pura materia. La mayoría de las personas nos identificamos con la materia y pensamos de que somos este cuerpo y decimos mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi moto y todo es materia y todo dentro de ese tema. El identificarnos con este cuerpo y pensar de que somos eso nos lleva a una serie de desajustes. Ahí ya no lo aceptamos la muerte, ahí es lo más importante del mundo es esto, en fin, y no, yo a mi moto lo puedo regalar, a mi alma no. No tenemos una escala de valores, una priorización de la escala de valores. Manuel, ¿cómo empiezas tú una terapia curativa? La primera cosa que yo tengo que ver es que no podría sin la ayuda de un médico. Porque yo no puedo, ni siquiera miro la infección, la enfermedad, no, porque no trabajo con eso. Pero, y cuando trato de investigar aquello, yo me descargo, no puedo. Necesito que el médico hubiese dicho, este tiene cáncer en tal parte, este tiene tal cosa, ¿no? Entonces yo me voy al complemento, a la parte netamente de sus cuerpos sutiles, al cuerpo emocional o astral, y entonces ahí veo reflejado. ¿Y cómo lo veo? Lo veo como, qué sé yo, una parte negra, una parte gris, un hueco, dependiendo de la gravedad del tema ese. Entonces, ¿qué hago? Agarro materia de la misma naturaleza astral y lo armonizo, lo arreglo y eso ya automáticamente se sana. Pero no hay que desmerecer el trabajo médico que se ha hecho, ya que múltiples cánceres en etapas iniciales se suelen curar con un tratamiento médico oportuno. Pero así como Manuel aquí tiene el tratamiento espiritual, si vale el término, para esa enfermedad, también en la medicina hay tratamientos y terapias que se han empleado para el cáncer, que han dado resultado tal vez en etapas iniciales y en otras no. El cáncer no tiene un origen específico, se han atribuido múltiples sustancias
que están en el ambiente incluso para producir cáncer. El caso es el tabaco, que tiene un alto riesgo con cáncer de pulmón, pero en sí no se sabe el origen verdadero del cáncer, y sería bueno no descartar otras alternativas, como que el origen del cáncer podría estar no en un cuerpo físico, sino en un cuerpo emocional o en un cuerpo astral. Tal como estamos explicando las cosas, resulta que todo lo hace el paciente, todo lo hace su cerebro, su cuerpo, su organismo, su biología. ¿Ustedes han dejado de ser el mago de la tribu, entonces? Hombre, desde luego que hemos dejado de ser el mago de la tribu. Es importante saber que la nueva medicina lo que le permite al paciente es saber cuál es el problema de su enfermedad, por qué se produce su enfermedad. El médico se convierte en aquel que le da las cartas de navegación. Pero dígame entonces dónde está la diferencia con el psicoanalista, que escucharía también a su paciente explicar su conflicto. Bien, la diferencia está en que el médico de la nueva medicina, al tener el conocimiento que no tiene el psicoanalista de los 3 niveles que ha dicho mi compañero antes, que es el psíquico, el cerebral y el orgánico, puede interpretar perfectamente lo que está ocurriendo, saber si una persona se encuentra en fase activa de conflicto o en fase de solución. Si está en fase activa de conflicto, hay que ponerle a la persona ante esa situación que inmediatamente identifica como propia. No es divagar sobre su vida psicológica, sino sobre una causa muy concreta y específica, sobre un conflicto que es el que le ha causado esa enfermedad. ¿Me comprende? Entonces, inmediatamente esa persona, a partir de ese momento, puede desencadenar, está facultada para desencadenar la otra fase de la enfermedad, que es su fase de curación. Claro, pero no se necesitan herramientas terapéuticas entonces, tipo, volvamos a lo de siempre, pastillas, inyecciones o cualquier otro tipo de tratamiento. Bien, el cerebro en el momento... Siempre hay algún tipo de apoyo, de ayuda que es necesario. Efectivamente, en el momento que el cerebro recibe la orden de fase de solución, porque la persona ha resuelto su conflicto, el cerebro desencadena una sintomatología de curación. Esa sintomatología es la que tradicionalmente ha sido mal interpretada por la medicina clásica. Es decir, un dolor ha sido siempre un sinónimo de que la enfermedad se agrava. Entonces, el médico de la nueva medicina es capaz de valorar esa sintomatología de solución de manera que, sin interferir la orden cerebral, que es la que realmente va a curar al paciente, porque tiene capacidad absoluta para hacerlo, sin interferir en ella, aliviar toda aquella sintomatología que en un momento dado pueda crear a la persona unas ciertas molestias, pero por supuesto siempre tratando de evitar una terapia, que es las terapias que mayormente se hacen actualmente, que no tiene en cuenta la orden cerebral y que por lo tanto la mayoría de las veces, más que ayudar, lo que hace es interrumpir el proceso natural y biológico de curación que todos llevamos dentro. La ciencia, los profesionales, los hombres y mujeres en sus diferentes campos y especialidades, jóvenes y mayores del rubro, pretenderán hacer lo suyo, su esfuerzo y sacrificio para juntos buscar y encontrar tantas soluciones a tantos problemas que nos agobian y nos aquejan. Deberán ser los misioneros del bien, que con su buena voluntad y buenas intenciones podrán cambiar el mundo en que vivimos y compartimos como hermanos con un solo objetivo de vida, en compañía de una sana convivencia, como lo harán aquellos en quienes verdaderamente confía el hombre, aquellos que son los únicos encomendados para hacer el bien, aquellos que cada vez hay menos, a quienes simplemente los conocemos por su nombre, los verdaderos seres humanos de Dios.